Bueno, nueva reunión de Facurbana y hoy vamos a hablar de no nuestro artista preferido, de el gran artista de tango que es Carlos Gardel. Razón por la cual hemos invitado a Ana Turón, que ha tenido la gentileza de compartir este espacio con nosotros. Así que, bienvenida, Ana. Muy venida, un gusto. Un Bueno, placer. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad que fue una grata sorpresa, porque era algo que veníamos hablando así, Sí, Sí, muy sí, es hablamos verdad. varias veces. Sí. Bueno, bueno, hoy se concretó. Qué lindo. perfecto. Bueno, Viva comencemos entonces a hablar de Gardel. Razón por la cual yo diría que hagamos una especie de cronograma, ¿no? Comenzando desde el principio de que llega al país hasta la finalización de su vida artística y el inicio de su fama. Así que quien quiere empezar, que empiece. Tal vez Ana, te dejamos. Como invitada. Las damas primero. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que para hablar de Gardel deberíamos empezar a hablar de su madre, Perfecto. Sí. que realmente fue una vida este, y una personalidad muy importante en la vida de Gardel. O sea, Gardel fue como fue porque tuvo la madre que tuvo. O Sí, sea, sí, uno es fruto de su formación, ¿no? Y cuando uno profundiza la vida de Doña Berta, es realmente terrible. Claro, en las fotos, en las pocas fotos que hay, se le ve una tristeza en la mirada muy, muy sí, profunda, ¿no? Que uno por ahí dice, claro, es porque se le había muerto el hijo. Pero en realidad viene de antes, porque pensemos que ella tenía apenas 3 años cuando sus padres se separaron. Y se separaron porque el padre de ella, Vital Gardés, insultaba, pegaba y escupía a su esposa y a sus hijos. Doña Berta tenía 3 años bárbaro. y su hermano ya tenía un poquito más, dos más. Entonces, la mamá de Doña Berta acudió a la justicia, hizo, o sea, esto está en los expedientes judiciales, Sí, fue sí, uno de los tantísimos importantes descubrimientos de George Galopa. Este, entonces, bueno, la justicia le dio la guarda de los dos hijos a la Berta. señora Elena Camarés y le dio la administración de los bienes en 1868, o sea, sí. algo que realmente era una situación gravísima. Sí, sí, eso marca justamente la conducta del esposo, ¿no? Porque Claro, para que haya, que judicialmente se llegue en esa época a favorecer a la mujer es casi y en esta inédito. época que Sí, hablamos tanto del ni una menos, sí, pensar en eso, o sea, primero, que esto no es nada nuevo, que lo que sucede ahora no, no es nada nuevo. O sea, ¿cuánto venimos arrastrando de historia sí, cultural donde la mujer estaba formada para callar? claro. Callar, aceptar, obedecer al marido. O sea, la mujer tenía que obedecer primero al padre, después al marido o a un hermano mayor. Siempre tenía que obedecer a un hombre. Claro, Entonces, la conducta de Hélène Camaré fue realmente revolucionaria. sí, sí, sí. Ahora, se quedó en Toulouse en vez de regresar a Albi, que era su ciudad natal. La Ah, señora con sus ah, no, dos hijos. Claro, y sí, Era lógico. lo lógico es que uno vaya a la casa de mamá, ¿cierto? Sí. Bueno, pero la situación, digamos, más allá de la instancia judicial, digamos, lo que pasaba en ese momento le debía ser difícil volver a su lugar. También eso, aunque es posible que ella después tuvo una pareja, que fue Luis Carichou, que era una agente de Toulouse también. Entonces es Claro, posible que ella ya tuviera alguna amistad o apoyo moral en Luis Carichou y por esa razón se haya quedado. Lo cierto que, bueno, doña Elena formó pareja con Luis Carichou y doña Berta y su hermanito Jean-Marie le tenían que decir tío,
Porque Hélène Camaré estaba en delito de adulterio. Ah, Claro. Y ah, como ah. estaba casada, si la justicia la descubría, iba presa. Entonces se van de Toulouse, se van a Burdeos primero, después se van a Venezuela. En el interín, Hélène Camaré tuvo una nena que falleció, pero quedó Blanche, pero la inscribieron como hija de madre desconocida, porque como estaba casada con Gardel, no podía, una cosa que nos resulta de locos. Después en Venezuela nació el otro hijo, Carlos Carillú, que muchas veces se lo nombra Charles, pero no porque era venezolano, era Carlos. Claro, Y doña Berta, que era chiquita, estaba viviendo todo eso, viendo, o sea, palpando el sufrimiento del maltrato del padre, la muerte de su hermanita, los condicionamientos sociales que le tenía que decir tío a su padrastro, que Gardel después le decía abuelo a Luis Carillú y mandaba postales y todos mis queridos abuelos. Este, hasta que finalmente, bueno, regresan para Francia y recién en el año 1889, en Sí, diciembre, tiene el juicio de divorcio. Por esa razón vuelve a Toulouse el claro. encarnado, que tenía que presentarse a tribunales por eso. Todo indica que Carillú la acompañó, porque en ese momento, hoy presentarse ante la justicia es todo un tema, imaginemos en aquella época y por esas Sí, sí, circunstancias, ¿no? Y ahí es cuando doña Berta, que desde los 3 años que no veía a su padre, se lo encuentra casado o en pareja con otra mujer, embarazada también, además. Quiere reencontrarse, bueno, y ahí finalmente se refugia en la casa de unos primos, los Barrat, que vivían en la casa Canon d'Arcole número 4, que todos conocemos como la casa natal de Gardel, que no fue la casa natal porque Gardel nació en el hospital, pero bueno, y se refugia ahí porque, claro, porque el tío había enviudado y entonces hacía falta una mujer que hiciera las cosas de la casa. Y todo indica que doña Berta fue ahí un poco como es decir, una para reencontrarse con su familia, con su tierra, con su lugar de nacimiento, y ahí entra a trabajar en el taller de planchados de la señora Lacerre, porque claro, como claro. su madre era sombrerera, claro. modista, era lo que ella conocía, los Barrat tenían una panadería que no tenía nada que ver con la actividad que doña Berta había aprendido, y ahí conoce a Paul Lacerre, un joven de Toulouse, que estaba viviendo en París, pero fue a Toulouse para hacer el servicio militar. Este, el embarazo de doña Berta fue muy difícil porque se sabía, lo contó doña Adela de Fino, que doña Berta, en la única persona que había encontrado apoyo durante su embarazo, fue en el médico Romualdo. Por eso Gardel se llamó Carlos Romualdo. Ah, ah, Interesante, ¿no? Esto yo lo sabía por mi maestro, el gordo Luis Ángel Formento, que falleció en los años 80. Este, que él tenía planeado un viaje a Francia y me dijo, yo justo había terminado mi profesorado de francés y me dijo, piba, si algún día vas a Francia, busca al doctor Romualdo, porque ese es el hombre que hizo nacer a Gardel. Y finalmente lo encontré en una nota o sea, lo publicó Juan Carlos Esteban, una nota de un diario del año 64, una entrevista a Adela de Fino, que me parece que la pudo haber hecho el gordo Formento, por eso tenía la información. Este, pero, ¿qué pasa? En Francia, en el hospital de Toulouse, no había ningún médico Romualdo. Entonces fue buscar y buscar y buscar, y se me ocurrió una noche de desvelos, ahora que hay tanto material digitalizado, sentarme a leer el censo. Digo, tiene que estar en alguna parte. Gardel había nacido en diciembre de 1890, el censo era de abril del 91, de manera que ahí lo encontré.
Romuald de Plovecki era un estudiante de medicina, por esa razón en el hospital no figuraba, Ah, mira vos. porque no se había recibido toda, era lo que hoy llamaríamos un residente, ¿no? Sí, Que justamente presentó claro, yo le mandé eso enseguida a George Galopin, y George buscó la tesis doctoral, que está en París, se tomó un avión, se fue a París, buscó la tesis doctoral, que era justamente, bueno, no existía en esa época la especialidad de ginecología y obstetricia, pero este, este médico de Plovecki había hecho trabajos así que tenían que ver con la ginecología, ¿no? Así que se supone que doña Berta, que después falleció de un cáncer de útero, venía arrastrando todo ese problema desde antes de que Gardel naciera. Es obvio, es decir, doña Berta estaba sola, porque su madre se había ido con Carillou a la ciudad de Saumur, donde Carillou había sido llamado por su hermano por una cuestión de trabajo. Su hermano Jean estaba trabajando con los ferrocarriles en Sudáfrica, no se sabe dónde. La familia de Gardés no le dio, o sea, no los conocía. No la tuvo en cuenta, Pero es que tampoco los conocía, claro, porque si a usted ahora le aparece una pariente que tenía sí, 3 años la última vez que la vio y vuelve hecha una mujer hecha y derecha, es claro, una desconocida, ¿no? Y que tuvo una sí, sí. experiencia viviendo en Venezuela, otra cosa, ¿no? La familia de la madre estaba en Albi. El novio estaba en París, integraba una banda de delincuentes. Por eso hay una versión porque apareció un nieto ahora, ¿no? Que dice que Paul Lasserre acompañó a Doña Berta a Argentina en 1893. Mentira, porque estaba preso. claro. Y toda esa documentación fue otro de los grandes hallazgos de Georges Galopin. Entonces, en esa soledad, en ese desamparo, eh, y con lo difícil que ha sido el embarazo y el parto, que eso se nota porque doña Berta ingresó al hospital el 10 de noviembre, un mes antes de tener Ah, familia. Ingresó en noviembre con un cuadro clínico que no se sabe todavía, no hemos sabido cuál es, no hemos podido encontrar la historia clínica. Gardel nació el 11 de diciembre, lo bautizaron a las pocas horas. Eso nos hace suponer que no había mucha expectativa de vida, que lo bautizaron rapidísimo, porque aparte claro, lo bautizaron sin la presencia de la mamá. ¿En qué estado estaría doña Berta? Y le dieron el alta recién en el día 26 de diciembre. Había nacido el 11, 15 días después. sí, sí, sí. Ahora bien, el 22, doña Berta se retiró por sus propios medios del hospital para hacer un trámite en el registro civil y después volver. Es decir, que el que necesitaba cuidados especiales era el bebé. Ah, Porque ella se retiró, fue y hizo Claro, de sí, reconocimiento en el registro civil. Entonces, claro, en esa circunstancia, la vida de Gardel era un milagro. Eso nos explica por ahí la relación tan increíble de cuidado y protección de Gardel hacia su madre. Cuando Gardel fue hombre y entendió todo lo que su madre había pasado, la protegió como pocos hijos protegen a su madre. Es decir, las cartas de Gardel. Uno ve bueno, y doña Berta, su único apoyo era ese hijo. Entonces, creo que tenemos que empezar por ahí para entender la personalidad, la historia, el sentir, la postura frente a él. ¿Por qué Gardel no se quiso casar nunca para no dejar a su madre sola? claro. ahora, Yo quisiera, perdón, recalcar sí, algo debido a lo que estaba diciendo Ana. Que vos fíjate que esta mujer, ¿no es cierto?, con un chico de 2 años, ¿no? Abandona su patria, ¿no es cierto?
toma una actitud, digamos, tan valerosa como la que tomó su madre, digamos, o sea, antes, para irse de una sociedad que no la tenía muy en cuenta, que era bastante rechazada, porque era, es decir, una madre soltera, ¿no? En esa época era una cosa bastante, digamos, complicada Difícil, muy difícil para vivir. difícil. Entonces, fíjate vos la decisión, la valentía de irse con un chico que no, no era, digamos, de una salud portentosa, a los 2 años, a un lugar absolutamente desconocido. Es realmente, es un poco lo que corrobora lo que estás diciendo, ¿no? El hecho de esa decisión Ahora, de claro, Doña Berta. después de lo que cuenta Ana, yo siempre pensé que hay todavía una teoría del Gardel uruguayo, que a Ah, mí, bueno, por eso, a mí siempre me pareció una chanchada, por decirlo de una manera muy directa. Ahora, después de escuchar el relato de Ana, además de una chanchada, me parece una cosa tan desprolija, tan falta de humanidad, porque evidentemente, después de todo este relato, no hay duda del nacimiento, de la historia, es decir, considerar a Gardel uruguayo no existe, así directamente. Después de este relato, mucho menos, ¿no? Así que bueno, además, la historia del Gardel uruguayo no no, tiene ninguna documentación, no, 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 no. porque No. dicen que doña Berta estuvo en Uruguay, pero en los registros de migraciones no está. No, Cuando doña Berta vino a Buenos Aires, este, el barco no desembarcó en Montevideo, Ah, como no, dice desembarcó directamente en Buenos Aires. el barco creo que se llamaba Don Pedro, ¿no? Un barco San portugués. Pedro. Sí. Bueno, ese trabajo, hace unos años busqué todas las referencias que había de eso, hasta una foto del capitán del barco encontré. ¿Quién fue el hombre que trajo a Gardel acá a la Argentina, que ni se imaginaba que traía, o sea, que nos cambiaría la historia cultural a los argentinos, trayendo ese chiquito, que en el viaje tuvo tos convulsa, Carlitos. Ah, Entonces, imagínense en una tercera clase, encerrado en la panza de un buque, canta Sí, Gardel, sí, sí. eh, una criatura de 2 años, en la incomodidad. Doña Berta en ese viaje, ella dijo en algún reportaje que le daba lo mismo, ella lo que quería era irse. claro, exactamente, claro. Entonces, como sabía castellano, que había estado en Venezuela, le daba lo mismo venir a Argentina que ir a México, qué sé yo, se tomó un barco y se vino. ¿Qué Sí. hubiera pasado si doña Berta hubiera tomado el barco anterior? ¿No? O el siguiente, El siguiente. ¿a dónde iría, no? Historia. Por eso creo que el 11 de marzo, que es la llegada de doña Berta y Gardel a la Argentina, es una fecha que debemos celebrar, ¿no? Este, Como el nacimiento. claro, claro, porque ahí Sería el nacimiento en Buenos Aires. es el nacimiento del morocho del abasto. Claro. Nace el morocho del Bueno, abasto. pero no hagamos la teoría del Gardel argentino. No, 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 no. No, no. Pero Bueno, ahí apareció un uruguayista, ¿eh? Bueno, pero hace poco había un señor, el otro día en Mar del Plata, que me preguntaba o sea, él tenía la referencia de que Gardel era hijo de un sacerdote, primo de Doña Berta, etcétera. Y bueno, yo le decía, primero y principal, si en mi familia hubiera habido un sacerdote que embarazó a su prima, yo ni lo cuento, me daría tanta vergüenza de su manera. Pero segundo, Doña Berta no tuvo ningún primo varón de apellido Gardés, porque su padre, Vital Gardés, no tuvo, no tuvo hermanos varones. O sea, y no hay ningún parentesco, porque la señora Elena Irene, yo la conocí alguna vez, pero no tuvimos, o sea, la conocí circunstancialmente, porque primero conocí su libro
Y cuando vi, primero, cuando uno quiere decir algo lo tiene que demostrar. No importa lo que uno cuente y diga y Claro, refiera. eso. No lo demuestra, no sirve. Y bueno, y ya cuando las cartas las habían quemado y perdido, etcétera, ya eso no. Pero de todas maneras, la señora Elena Irene Gardés estuvo en Toulouse en el año 2003, cuando en Argentina se estaba haciendo el congreso sobre la identidad del nacimiento de Gardel, y allá fue recibida en la Asociación de Toulouse la señora Monique Ruffier, que todavía nos lo puede contar, a mí me lo contó ella incluso. Se la acompañaron y vieron que no, que toda la documentación que había de ese señor Joseph Gardel, Gardés, no tenía ningún parentesco con doña Berta. Pero bueno, ya la señora Irene había hecho su libro contando esa historia familiar y no podía volverse atrás. Entonces eso, y también se entiende que si uno tiene el apellido Gardés, quiere ser pariente, le Sí, sí. gustaría. Y quiere ser Gardel. Claro, bueno, mi abuela era de apellido Palacios y nosotros muchas veces tuvimos la fantasía de tener un parentesco con Alfredo Palacios. No existe, lo busqué para saberlo, pero no existió nunca. Claro. Vos sabés Eh, que a mí me pasa, Ana. Yo estoy convencido, como Alejandro, como Natalio, que lo que uno dice lo tiene que poder probar, tiene que tener la documentación. Y respecto a esta teoría, esta falsa teoría uruguaya, yo lo relaciono mucho con su relación con los Rondeman, o sea, con los hermanos Traverso, y por ahí aparece Gardel yendo a Uruguay a visitar no a su amigo, porque el amigo de él era Gillo, claro, y él fue a visitar a Cielito. claro, Y Cielito vivía con una con hermana una de... casa, Claro, claro. y esa es la relación que por eso yo no lo puedo probar, pero estoy seguro que esa es la relación por la que no sé si diría tonto porque está mal, pero tomó esta referencia de un Gardel uruguayo que nunca existió. Claro, pero es la única relación que hay con una escayola, viene por ahí, Claro, sí, 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 esa es la relación. pero no hay ninguna referencia. Gardel en ninguna carta menciona ni a Cielito ni a Amanda Escayola. En ninguna carta, no hay ninguna referencia, no hay ninguna Bueno, esto foto, por no. eso es lo que se supone. Yo digo que ahí no lo puedo probar. Claro, y buscaron uno que se llamaba Carlos y listo, porque como Gardel en su documento, cuando se dice nacido en Uruguay, dice hijo de Carlos y María, ambos fallecidos, bueno, justo encontraron que se cayó. Ahora, de todos los hijos que tuvo Escayola, el único cantor fue Gardel. No era como si dijéramos por ahí, qué sé yo, una familia como la familia Barbieri, donde Sí. son Sí. todos artistas. O No la es familia Verón, ¿viste? claro, Raúl porque Verón, ¿viste? Son todos, o cantan o Ahora, tocan la guitarra, son vos todos sabés que músicos. yo estuve en Toulouse, seguramente vos habrás estado, y después estuve también en Albi, que me pareció una ciudad, un lugar maravilloso, ¿no? Pero lo que recuerdo es que digamos, el típico representante del hombre de esa zona de Toulouse era muy parecido a Gardel. O sea, era de cutis blanco, cabello oscuro. Digo, acá está Gardel. Porque también ese aspecto hay que tenerlo en cuenta muchas veces, ¿no? Eh, claro, Una pregunta, Natalio, ¿alguna vez vos tuviste algún inconveniente con el tema creo que de algún uruguayo que quería, digamos, hacer un ADN sobre los restos de Gardel? ¿O me confundo? No, 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 no. Se habló mucho, sí, pero no, yo personalmente no, 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 pero no. sí, No, yo lo que siempre buscaba era, porque mi suegra era Garde, ah, Le falta y yo una buscaba S. dónde había perdido la L, No, la S. Con la S alcanzaba. la S, digamos. Pero no, nunca la encontramos. No, no, ese tema, no, 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 no. Yo por lo menos personalmente no recuerdo haber participado. Ah.
Sí que se habla mucho, sí, lógicamente, como corresponde a Gardel, pero este, no tengo idea, ¿no? Sí, porque, Bueno, Vamos porque a algunos escuchar a la que dicen, sabe. no, no digo, que algunos plantean que haciendo un ADN sobre los restos de Gardel y de Berta se dirimía el conflicto. Claro, pero pero ¿qué Sí, restos hay? Yo me pregunto, ¿cómo murió Gardel, quemado y todo lo demás? ¿Qué es lo que existe No, como para no, hacer un análisis? Nada, no, para hacer un ADN hay que tener argumentos sólidos. sí, Entonces, se dan casos de gente que... Es más, la señora Elena Irene Gardés pidió un ADN y se lo rechazaron en el año sí, 2004, claro, porque ella no tenía argumentos para decir. Es como si yo digo, quiero hacer un ADN con Alfredo Palacio porque como mi abuela era Palacio, claro, quiere. exactamente, claro, es lo Pero si mismo. no tengo ningún otro argumento más contundente, no se puede hacer un ADN así porque si no exacto, más. No. claro, Y además, ¿qué pasa? Eh, la jueza, Schiafrite, que nunca sé si lleva el D final o no, es Schiafric o Schiafritke, este, desestimó el pedido porque ya en los juicios sucesorios de Gardel, tanto en Argentina como en Uruguay, quedó demostrado que era hijo de Doña Berta. claro, Es decir, reconocieron el cadáver de Gardel. Armando de Fino lo reconoció en Medellín, cuando fue a buscar los restos en noviembre del Sí, 35. O sea, De Fino y un grupo más de gente. O sea, lo reconocieron en el campo de aviación, porque Gardel había quedado protegido del fuego con una parte de uno de los motores. Entonces se lo pudo reconocer a Gardel. No fue el caso de Lepera, que quedó, o Barbieri o Corpás Moreno, que fueron tres cuerpos sin identificar por el claro, avance del fuego. En el caso de Gardel se pudo identificar. Es más, en el momento se habló de embalsamarlo, que no se pudo por el estado de las venas y las arterias. Entonces prepararon en Medellín el cuerpo de manera un tanto, o sea, con los elementos de la época y con lo que le permitía el cadáver, sabiendo que lo iban a ir a buscar. Entonces lo prepararon con formol y bueno, Armando de Fino cuenta todo eso que es muy escabroso. sí, Cuando llegó a Argentina, en Buenos Aires, como venía en un cajón de pino, Francisco Canaro pidió a Yankelevich, creo que fue, pidió un cajón mejor en donación. Y lo cambiaron de cajón a Gardel en Buenos Aires y lo reconoció Canaro, De Fino, Leguizamo, Mario Benar. Había cuatro o cinco que claro, Canaro en su libro de memorias que a él le impresionó y a mí me parece que no es tan así, que Gardel tenía el brazo así como protegiéndose la cara. A mí me suena como que no, pero bueno, él cuenta y no hay por qué, o sea, lo que él dice aparte involucra a otras personas. Entonces el cuerpo de Gardel se pudo identificar perfectamente. El testamento de Gardel es legítimo, fue sometido a peritajes ya Sí, en sí. el siglo XXI. Ahí nos encontramos que el libro del comisario Torre y el doctor Fenoglio, Carlos Gardel, Investigación Criminalística, ahí nos encontramos que desde que el testamento fue archivado en el archivo de protocolos en el año 36, creo que fue 37, hasta que lo fueron a ver ellos en el 2003, nadie lo había ido a buscar, nadie lo había consultado. Si cuando uno va a consultar un documento, ya queda registrado. Nadie había consultado ese testamento. sí, Es decir, que todos los cuestionamientos que surgieron
que era falso, que la no sé qué, pero supuestas pericias caligráficas y demás, no tenían no estaban bien hechas, pues no habían sido hechas sobre el original, habían sido hechas sobre alguna fotocopia de fotocopia de fotocopia. Ellos determinaron que no tiene enmiendas, ni borraduras, ni correcciones, ni con métodos químicos conocidos ni por conocer y toda esa cosa. La letra se corresponde perfectamente con la de Gardel, la firma se corresponde perfectamente con la de Gardel, de los cheques y demás, compararlo con cartas y toda la Claro. historia. De todas maneras, más allá de ese peritaje, el testamento fue validado en su momento, tanto en Argentina como en Uruguay. Se hizo el reconocimiento de caligrafía y demás. Se determinó que doña Berta era la única heredera. Entonces quedó claro ya en ese momento que Gardel era hijo de su madre. Por esa razón, no hay motivo para pedir un ADN, porque ya fue todo, es cosa juzgada. Sí, sí. No, lo que pasa es que la tesis uruguaya habla de dos Gardel. Uno, el hijo de Berta, y el otro, el cantor. Por supuesto, el uruguayo era el cantor. Cosa que también te explico, cosa que también es una tontería, porque en Francia, donde vas en las plazas, están los nombres de todos los que habían Claro, fallecido en la guerra y demás. Así que Sí. eso claro, tampoco cierra. claro, porque lo que tienen que explicar es qué pasó con ese Y supuesto, bueno, pero tendría que estar el, claro, pero claro, tendría que estar en algún lugar el nombre sí, de ese otro claro, Gardel. Y no exactamente. O está. sea, en esa época no había Bueno, me parece, desaparecido, digamos. a mí me Bueno, la parece, verdad es que la gloria de Gardel amerita que todo el mundo quiera tenerla, ¿no? Es decir, que se puede discutir todo lo que él hizo para cambiar la historia, para cambiar la historia de Gardel, digamos, porque a nosotros nos interesa el Gardel que conocimos y gracias a Ana estamos asistiendo a antes de nacer Gardel es decir, a toda una verdadera historia, a una investigación que nos lleva a pensar que no es cuestión de que dos personas se pongan a escribir ahora como, dónde nació Gardel, sí, o se les ocurra crear algo. Es decir, es tan mítico que podría crearse cualquier historia, ¿no? sí. Obviamente, hasta con la historia, la inteligencia artificial que se usa ahora, ¿no? Encontrar pruebas. Pero Pero creo que sí, sí, Ana, sí. lo triste es cuando las historias que se crean son tan macabras. Yo una vez le pregunté a una Sí, uruguaya, sí, perdón, es cierto, es macabro todo eso, es una vez macabro. le pregunté a una uruguaya, le digo, yo admiro a ese chico formado en un colegio de curas con principios sólidos, Gardel que en una carta dice, hay que devolver gentilezas por sinvergüenzadas. Ese es el evangelio resumido y traducido al Claro, portugués, sí. ¿no? Ese era su principio de vida, el que le aconsejaba al chico de los mandados que no le diera disgustos a su madre. Ese es el Gardel que yo admiro. El hijo de una planchadora con mucha valentía, como hablábamos recién, que se jugó, se lanzó a la aventura, hizo todo por su hijo. Entonces, ahora, y yo le pregunté, ahora, ¿ustedes qué admiran? ¿A un sido delincuente que estuvo en un reformatorio, que la madre era alcohólica, que estuvo preso en Ushuaia? ¿Qué le admiran ustedes? Pero bueno, cantaba bien. Eso Bueno, admiran. Yo no puedo admirar a un delincuente así. No me Ahora, importa. No me nosotros, encanta. claro, vos nosotros fíjate, perdón, sí, vos fíjate que esa planchadora que trabajaba en esos años, principios del siglo XX, su hijo terminó la escuela primaria, que Sí, no era ninguna pavada en ese momento. No, ¿no? no o sea, lo mandó a estudiar y lo mantuvo, o sea, es decir, lo tesorera, lo abnegada que fue su madre como para llevar adelante algo que era
para ella fundamental, ¿no? Que su hijo Tam- estuviera, digamos, claro. capacitado. También me Claro, y no, gustaría, perdón, me sí, gustaría acompañar lo que estás diciendo, Alejandro, con la charla Sí, que nosotros tuvimos con el director del Museo del Museo Penitenciario. Penitenciario, que el hombre estuvo ahí y me dijo, no existe nada, absolutamente nada que tenga que ver con Gardel. Es más, dice, si lo hubiera encontrado estaría en todos los diarios. no, O no, sea, él aclaró que él estuvo buscando Sí, todos los prontuarios. lo O buscó sea, desesperadamente y no encontró. dice, no existe. Cualquier persona, pues algunos te dicen, no figura porque era Gardel. Si supuestamente hubiera ido preso en ese momento, no tenía, digamos, la, la formación, digamos, la importancia que tuvo después. O sea, el registro está, si fuera cierto. Co- claro, Como, como el enfrentamiento a balazos dentro del avión, ¿viste? otro de, Ah, bueno. otro Ot- delirio. Pero ot- eh, tengamos en cuenta una cosa que es sentido común nada más. Sí, Si yo cometo un delito, cualquiera que sea, primero me denuncian, después me claro. descubren, voy a la comisaría, ahí queda registrado que estuve en la sí, sí, por comisaría. eso, a algún lado está. De ahí paso a la fiscalía. Hay un abogado que me defiende, hay un juez que me condena. Si me meten presa, quedo registrada en la fiscalía, en tribunales, donde sea, y también en la cárcel. Si me trasladan para trasladar a otra provincia, Sí, sí. se puede, Pero hay una se puede realidad, hacer un perdón, ¿eh? expediente, pero Sí. no todas las huellas. Yo digo que hay una especialidad, no una especialidad, hay una cosa muy concreta. Si alguno hubiera tenido esa oportunidad, algún comisario, por decirlo de algún modo, lo sacaba enseguida, porque eso le da prestigio. ¿Cómo va a ocultar algo que le daría a él un prestigio extraordinario? Mira, fulano de tal le encontró esto. No, no existe eso. Bueno, son los inventos de los que no tienen elementos y entonces lo mejor es escribir cualquier pavada, porque claro, decir que Gardel era esto, aquello, lo demás, es una cosa que llama la atención. Llama la atención al que no conoce la historia.